Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shuvu Español. Queremos saludar a las personas alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde y les bendiga en esta preciosa tarde. Yeshiva Shuvu Español, Ahavat Ami. El fundador es el rabino Isaac Shapira, que sabemos que está trabajando en este momento en Israel, y ya pronto vamos a estar en las oraciones de Shaharit, 70 naciones, y mañana vamos a transmitir sobre este tema tan importante, tan contundente. Pero hoy queremos comenzar a trabajar con lo de las perlas de la Torá. Queremos compartir alrededor de la tierra con diferentes personas, y tenemos un moré, una persona muy, muy especial, un amado hermano desde Colombia, que va a compartir con nosotros esta parashá. Si nos permite un momento, vamos a compartir este programa con diferentes foros de miles de personas, y le pido que también haga lo mismo, por favor, comparta con otras personas este programa para que todas las personas alrededor de la tierra pues sean bendecidos con todo lo que el Eterno está haciendo con diferentes personas alrededor de la tierra, como usted va a escuchar hoy a nuestro amado hermano Elbert Bahamón desde Colombia, que nos va a bendecir con la palabra de la Parashat Kitavó. Y ahora le quiero dar la bienvenida a mi amado hermano Elbert. Por favor, vamos a llamarlo ahora mismo y quedamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Shalom, mi amado hermano. ¿Cómo estás, Elbert? Oscar, buenas noches. Shalom, buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo especial para todos aquellos que se conectan y que el Señor irá trayendo aquí para escuchar hoy una pequeña enseñanza sobre la Parashá Kitavó. Que Dios los bendiga a todos aquellos que están escuchando en este momento y disponen de su tiempo, de su corazón, para seguir aprendiendo de esto precioso que es la Torá y de todas esas profundidades que tienen para nuestras vidas, para aquellos al cual el Señor nos ha permitido poder entender muchas cosas para aplicarlas en nuestras vidas y para poder enseñarlas a otras personas, y así se vaya cumpliendo lo que dice nuestro amado rabino Shapira, de preparar el camino para poder traer al Mesías, para poder traer a Yeshua. Amén, amén. Estoy de acuerdo, amado. Sea bienvenido al programa. Me da gusto que estés aquí nuevamente con nosotros compartiendo, y que el Eterno, lo que ha depositado en ti, pues tú lo puedas volcar a otras personas, y las personas alrededor de la tierra en Latinoamérica que están siendo despertados por este mover, esta revelación, puedan recibir esta palabra. Te agradezco mucho. Admiro mucho el trabajo que estás haciendo en Colombia con el resto de mis hermanos en Kehilat Yovel, el trabajo que están haciendo nuestros hermanos como Eliyahu. También precioso trabajo, varones del Eterno, guerreros del Eterno, ex militares, sirvieron como militares ustedes, y ahora están en la milicia eterna de Yeshua, Adonai Sebaot. Así es que, mi amado hermano, un placer escucharte nuevamente, y vamos a estar ahí. Voy a ponerte para que tú empieces a compartir las perlas de la Torá para Kitavó, para renovar nuestra mente y nuestro corazón también. Así es que adelante, mi amado hermano, está usted ahí. Bueno, gracias, Oscar. Antes de todo, pues vamos a hacer una oración para todos aquellos que ya se conectaron. Ya veo que hay 16 hermanos que están conectados. Ante todo, vamos a iniciar con una oración para que sea el Eterno poniendo en nuestra disposición nuestro espíritu y nosotros. Padre eterno, Padre celestial, gracias por este momento. Bendito y alabado sea, Señor. Pon en mi boca, Señor, tus palabras, tus enseñanzas, lo que me has permitido aprender para compartirlo, Señor, porque así como tú me lo has dado, así mismo tenemos que darlo. Gracias, Padre, que ese momento de alegría, de gozo, Señor, porque así es como es tu palabra, con alegría y gozo. Te bendecimos en el nombre de nuestro Mesías, amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como me pidió Oscar, la enseñanza hoy, una pequeña enseñanza de perlas de la Torá sobre la Parashá Kitavó, pues es una parashá bastante interesante, es una parashá con muchos temas a los cuales podemos abordar. La Parashá Kitavó está en el libro de Devarim, inicia de Devarim 26.1 y va hasta Devarim 29.8. Kitavó en el hebreo significa cuando entren. Bien sabemos nosotros, para todos los que nos están escuchando, que normalmente la parashá cuando inicia es las palabras que están en el inicio del versículo. Y la parashá Kitavó, ahí lo encontramos y dice: y sucederá cuando entren.
Por lo tanto, la traducción de Kitabó es cuando entren a la tierra. Esta parashá, la Haftará, es de Isaías 61:22. Así como en la Brit Hadashah encontramos varios textos que hacen el complemento perfecto para poder entender las escrituras en su totalidad y poder entender las profundidades de esta parashá. En la Brit Hadashah la encontramos en Mateo 13:1-23, Lucas 21:1-4, Hechos 28:17-31 y Romanos 11:1-15. Uno de los textos muy importantes que nosotros debemos comprender, y que ese es uno de los textos que muchas veces ha sido mal interpretado. Esta parashá nos enseña a nuestros sabios que es conocido como la parashá de las maldiciones. Existen 98 maldiciones y algunas bendiciones. Sin embargo, es muy interesante ver cómo ellos abordan y dicen: no, la parashá Kitabó no es, esas maldiciones se convierten en bendiciones, porque es el Eterno diciéndonos todo lo que nosotros, al evitar, podemos tener mejor nuestra vida. La parashá Kitabó tiene varios temas. En esta parashá, Moshe nos está enseñando qué hacer antes de entrar a la tierra. Hay unos temas, por ejemplo, del 26:1 hasta el 26:11, habla de las primicias. También está desde el 26:12 hasta el 15, que habla sobre la confesión de los diezmos. Es otro tema también que nos muestra esa parashá. Luego viene uno de los temas al cual voy a abordar hoy, que es un tema muy importante y lo podemos estar viendo en la actualidad, que es desde el 26:16 hasta el 19, que es un tema que trata ahí y que lo establece los sabios como Dios e Israel son inseparables. Es una porción que habla sobre Dios e Israel son inseparables. Luego en el 27, del 27:1 al 27:9, se llama este compromiso como el nuevo compromiso. Luego venimos aquí sobre las bendiciones y las maldiciones, que viene del 27:9 hasta el 28. Luego las bendiciones por cumplir los preceptos. Y el último encargo al final ya de la parashá, que habla sobre el último encargo de Moshe en el versículo 29. El día de ayer, en la comunidad Yovel, en nuestro tiempo de intercesión, y en la noche en el tiempo de discipulado con nuestro pastor Raúl Rubio, antes de iniciar con el tema al cual quiero dirigirme, que es al que voy a hacer énfasis hoy, que es muy importante, vamos a centrarnos en la parte del 26, 16, 19. Dice así la porción: este día Hashem, tu Dios, te ordenará realizar estos decretos y las leyes. Los salvaguardarás y los realizarás con todo tu corazón y con toda tu alma. A Hashem distinguiste hoy para que sea para ti un Dios, y para marchar en sus caminos y salvaguardar sus estatutos, sus preceptos y sus juicios, y obedecer su voz. Y Hashem te ha distinguido hoy para que seas para él un pueblo preciado, así como te habló, y para que salvaguardes todos sus preceptos, y para colocarte por encima de todas las naciones que hizo, para alabanza, para renombre y para resplandor, para que así seas un pueblo santo para Hashem, tu Dios, tal como habló. Esta parashá es muy importante, y ayer nuestro amado pastor Raúl nos dio un tip muy interesante para antes de entrar en este versículo, que es en el que me quiero centrar hoy. Dios e Israel son inseparables. Es un tema muy importante en nuestra fe mesiánica, porque si nos separamos de Israel, no podemos entender las escrituras y sus profundidades. Nos comentaba ayer el pastor Raúl que estos hombres que están dedicados todo el tiempo al estudio de la Torá, sabemos bien qué está pasando en este momento en Israel. Es importante ver los sucesos también mundiales, actuales, que está viviendo el pueblo de Israel,
para traerlo sobre la Torá para demostrar que aún es vigente. Nos comentaba ayer el pastor Raúl que estos hombres, estos rabinos estudiando la Torá, se dieron cuenta que al versículo 26, que es el día 16 de Elul, en nuestro calendario hebreo, verificaron y dijeron, ok, es el día 26. En el día 16 de Elul y la tercera aliyá. Y miren este dato tan interesante que encontraron con respecto a lo que está pasando en Israel. Miren lo que dice. Este día Hashem tu Dios te ordena realizar estos decretos y las leyes, los salvaguardarás y los realizarás con todo tu corazón y con toda tu alma. A Hashem distinguiste hoy para que sea para ti un Dios y para marchar en sus caminos y salvaguardar sus estatutos, sus preceptos y sus juicios. Y aquí viene el detalle. Y obedecer su voz. Sabemos que la palabra voz en hebreo se escribe kol, la kuf, la vav, un punto para la vocal y la lamed. La palabra kol significa y obedecer su voz. Resulta que estos sabios descubrieron que no solo kol significa voz, sino también la palabra voto. Nos estaban enseñando, estos rabinos estaban diciendo que lo que está pasando en Israel en este momento es que no se está escuchando la voz de Israel. Y por eso se está viendo esa situación tan difícil como nunca en la historia de Israel con las votaciones, donde no existe aún una mayoría para gobernar. Y están diciendo estos sabios que los hombres no están votando por la voz, no están votando por, dice, y obedecer su voz, es decir, para que obedezca sus mandamientos. Y cala perfecto en el versículo 26, el día 16, que era el día 16 de luz, cuando iniciaban las votaciones en su tercera yiriyá, el día tercero. Esto es muy interesante para abordar este tema de por qué es importante entender lo que sucede en Israel. Hemos aprendido que lo que sucede en Israel en pequeña escala, lo que sucede ahí en Israel se rehace o se replica a nivel global. Lo que sucede en Israel se replica a nivel global. Entendamos ese versículo 26 porque ahí es donde me quiero centrar para nosotros como mesiánicos tener claro por qué nuestros ojos tienen que estar todo el tiempo con lo que sucede en Israel. Todo el tiempo. Y por qué desde allá es que nosotros tenemos que entender que todo lo que sucede, todas sus enseñanzas está pasando en nosotros. Hoy en día vemos que Israel en este momento, la situación política está en una división, no se ha hecho gobierno. Y hablaba ayer el pastor y hablaban estos rabinos diciendo que si miramos el mundo hoy, lo puedo dar por fe, aquí en mi propio país, Colombia, hay una polarización tremenda, una polarización, una radicalización en los extremos muy difíciles que realmente hacen que la nación esté insegura, haya incertidumbre. Y eso es lo que comienza a generar en todos los países. Eso lo podemos ver en Estados Unidos, en esas grandes potencias, y estamos entendiendo esta palabra. Ahora bien, para entrar en este tema, ¿qué nos dice? Quiero que vayamos a la Haftará de Kitabó, que es Isaías 61:22, Isaías 61:22, y la leamos para que comencemos a encajarlo con el tema que voy a tratar, que no va a ser sobre las maldiciones y las bendiciones, sino sobre la importancia de Israel como pueblo elegido para servir a Hashem. Y por qué nosotros tenemos que estar unidos a Israel para poder entender. Dice así la Haftará de Kitabó, Isaías 61:22. Levántate, brilla, pues tu luz ha llegado, la gloria de Hashem ha brillado sobre ti. Pues he aquí que la oscuridad cubrirá la tierra y una densa nube a los reinos, pero sobre ti brillará Hashem y su gloria será vista sobre ti. Se guiarán los pueblos por tu luz y reyes por el resplandor de tu brillo. Levanta tus ojos y ve, todos se han reunido, han venido hacia ti. Tus hijos desde lejos han de venir y tus hijas serán criadas al lado. Entonces verás y
estarás radiante, ansioso y anchuroso estará tu corazón, pues la multitud del oeste se volcará sobre ti, la riqueza de las naciones hacia ti vendrá. Una abundancia de camellos te cubrirá, las dromerías de Madián y Eifá, todas vendrán de Sheba. Oro y incienso cargarán y las alabanzas de Hachén han de proclamar. Todos los rebaños de Kedar se concentrarán junto a ti, los carneros de Nebaiot te servirán, serán traídos con agrado sobre mi altar, la casa de mi gloria he de glorificar. ¿Quiénes son estos? ¿Como una nube vuelan? ¿Como pichones o sus palomares? Pues hacía los isleños se reúnen y las naves de Tarshish como en tiempos de antaño, para traer a tus hijos desde lejos, su oro y su plata con ellos, en aras de Hashem tu Dios y para el Santo de Israel, pues él te ha glorificado. Entonces hijos de forasteros construirán tus murallas y sus reyes te servirán. Aunque mi indignación te ha golpeado, en mi favor te he compadecido. Y todas las puertas estarán constantemente abiertas, día y noche. No se cerrarán para traerte la riqueza de las naciones y a sus reyes bajo escolta. Pues la nación y el reino que no te sirva estarán perdidos. Las naciones completamente destruidas. La gloria de los bosques del Líbano serán para ti, cipres, abeto y boj, juntos para embellecer el sitio de mi santuario y el lugar de mi estrado honraré. Se encaminarán hacia ti doblegados los hijos de tus opresores, se prosternarán ante las plantas de tus pies todos aquellos que te calumniaron. Habrán de llamarte la ciudad de Hashem, Sión, la ciudad del Santo de Israel. En lugar de estar abandonada y odiada, sin transeúntes, te estableceré como orgullo eterno, la alegría de sucesivas generaciones. Habrás de mamar de la leche de las naciones, de los senos de reyes habrás de mamar. Entonces sabrás que yo, Hashem, soy tu Salvador y tu Redentor, protector de Jacob. En vez del cobre traeré oro, en vez del hierro traeré plata, en vez de madera, cobre, en vez de piedra, hierro. Designaré a tus oficiales para la paz y a tus jefes supremos para la justicia. No se oirá más de violencia en tu tierra, ni saqueo ni quebranto en tus límites, sino que proclamarán salvación de Dios en tus murallas protectoras y su alabanza a tus puertas. Esta jafactará de Isaías es muy especial en este momento de esta Parashá Ki Tavo y muy hermosa, porque ahí cuando llega y dice en esta parte que complementa lo 26.6 que le estoy diciendo, es muy impactante cuando el Señor dice, y son ustedes, todas las naciones irán a ustedes y les llevarán los mejor. Y sobre todo lo que dice ahí en la parte de Isaías 60:14, dice, la ciudad de Hashem, Sión, la ciudad del Santo de Israel. Eso, mis queridos hermanos, me impactó mucho ver esa haftará para poder entender por qué Israel y nosotros, a los que el Señor nos ha permitido entender las raíces judías, el pueblo de Dios, por qué Israel es un tesoro especial, por qué Israel es escogido por Dios, es un pueblo atesorado, es exaltado sobre todas las naciones, es guiado como un rebaño, es caracterizado por el celo, la ley escrita estará en su corazón y está preparado para el servicio. Si nos damos cuenta, esta parashá, en los tiempos de ahora, cómo se ha levantado el antisemitismo. Y es un tiempo en el cual nosotros estamos escogiendo el bando en el que tendremos que determinar y mantenernos. El pueblo de Dios, tesoro especial. ¿Por qué es un tesoro especial? Quiero que vayamos a Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Y leamos ahí qué nos dice Bereshit. Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Es importante, queridos hermanos, en esta enseñanza que vamos, para aquellos que se están conectando nuevamente, que estamos en Perlas de la Torá, hablando un poco de Parashá Ki Tavo, estamos concentrados en el versículo 26, 16, 19,
en donde los sabios nos dicen esa porción es Dios e Israel son inseparables. Y como nosotros, desde nuestra perspectiva mesiánica, vemos como Yeshua, que es el Mesías de Israel, es el que cumple y todo el tiempo determina que es Israel, es Jerusalén, la capital, es Israel su pueblo, es Israel a quien se le ha dado la Torá. Y Yeshua no es ajeno a su pueblo, pues nosotros bien sabemos que él vino a su pueblo inicialmente. Entonces, en el primer punto que tocamos, que es un tesoro especial, quiero que escriban o tengan en cuenta ese Éxodo 19:5, ¿por qué es el pueblo de Dios como un tesoro especial? La Torá nos dice nuevamente en Éxodo 19:5, si ahora ustedes me son del todo obedientes, y estamos viendo en esta parashá de Devarim, de Kitabó, que habla sobre unas bendiciones y unas maldiciones con respecto a la obediencia. Y aquí nos dice, 19:5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Y eso es un tema importante, porque es un tema que tenemos que reforzar. Este tema es fundamental cuando hablamos con nuestros hermanos cristianos y nuestros hermanos de la fe cristiana, católicos, que nos preguntan por qué Israel. Son temas muy importantes. Hay que decirles a ellos que son un pueblo escogido por Dios. Vamos a Devarim 14:2, Deuteronomio 14:2. ¿Por qué es un pueblo escogido de Dios? Dice Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió dentro de todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Son un pueblo atesorado, es un pueblo escogido por Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Es importante, hermanos, que tener mucho cuidado, porque sabemos, está por internet, bien aquí Oscar lo comenta, el rabino Shapira lo comenta, hay una tendencia en las raíces judías de personas que tratan de dividir y darle un mal entendimiento de las dos casas, que una casa. No, hay un solo pueblo y es el pueblo de Israel. No existe ninguna predilección por una casa o por la otra, es todo el pueblo de Israel. Nosotros no podemos separarnos de ahí. Nosotros como creyentes mesiánicos, creyentes en Yeshua, tenemos que entender que Israel es el tesoro especial, que es escogido por Dios. Y estos textos nos ayudan y nos fortalecen a nosotros para poder explicar desde las Escrituras, no desde lo que nosotros creemos o nosotros pensamos, sino desde las Escrituras, porque son textos que le podemos mostrar a nuestros hermanos por qué es que nosotros ahora seguimos desde las raíces judías todas estas enseñanzas y la grandeza que Dios nos permite cambiar, retomar el rumbo, volver, más que estamos ahorita en esta época de Teshuvá en Elul, porque nos permite que Teshuvá sabemos que es retornar, dar la vuelta. El Señor nos ha permitido a través de las raíces judías dar la vuelta y poder entender este término. Además, también tenemos que entender que en el tercer punto de lo que estoy hablando del pueblo de Dios, relacionado con el versículo de Kitabó, del versículo 16, dice lo siguiente, que es exaltado sobre todas las naciones. Eso es fundamental. Vamos a Devarim 26:19 y lo leemos, que es de nuestra parashá. Y dice, y para colocarte por encima de todas las naciones que hizo, para alabanza, para renombre y para esplendor, para que así seas un pueblo santo para Hashem, tu Dios, tal como habló. Este punto es muy importante porque de aquí es donde muchas veces se desprende el antisemitismo. Muchas personas llegan y dicen, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué solo el pueblo de Dios? Pero nosotros no logramos entender algo. No logramos a veces entender algo. Muchos sabios explican que en ningún momento Israel está por encima de todas las naciones. En ningún momento Israel se puede creer más que todas las naciones. Lo que pasa es que Israel, Dios lo determinó para ser el modelo a seguir. Y hay unas palabras muy interesantes
que he tomado del rabino Chapira en sus enseñanzas cuando ha venido a Colombia. Y nosotros, que somos de otras naciones, tenemos que tener en cuenta estas palabras que él dice. Si vamos a la historia, si vamos nosotros a la historia, nos podemos dar cuenta que Israel es un pueblo que ha sufrido tremendamente. ¿Por qué? Porque ellos recibieron esa tarea tan inmensa que es enseñarle a las naciones la Torá. Fue el mismo Yeshua quien vino a nosotros para enseñarnos Torá. Y vino a su pueblo para abrirle los ojos. Y si no es por este proceso que Dios está haciendo, de que aún no le ha abierto los ojos a todo su pueblo de Israel, para que hombres como nosotros, aquí en Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, comencemos a conocer de estos y que nos estamos dando cuenta cómo hay un despertar tan grande de estas raíces judías. Entendemos aquí en esto por qué es exaltado sobre todas las naciones. Y esto es un punto muy importante. Alguna vez hablando con algunos hermanos, yo les decía que es algo tan sencillo como esto. Desde la experiencia militar, cuando hablamos de aliados, siempre hay alguien que va a tener el mando absoluto sobre todas las fuerzas. Sobre ese mando están todos los demás países. Estamos hablando de una perspectiva militar para poder entender muchas veces este concepto de exaltado sobre todas las naciones. Siempre habrá un país que es el que manda sobre todas las fuerzas, pero no significa que ese país esté por encima de las fuerzas, porque todas las fuerzas pueden tener su mismo poder militar, pero si hay una cosa, están subordinados a ese país para cumplir sus órdenes, sus doctrinas y su manera de operar para una misión. Entonces, cuando entendemos que está exaltado sobre todas las naciones, tenemos que ver a Israel como ese territorio, como esa tierra que el Eterno determinó, que el Eterno porque quiso, lo tomó. Y sobre esa tierra que se llama Israel, donde Yeshua es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ellos son los que están determinándonos a nosotros la pauta, las doctrinas, lo que tenemos que hacer para poder ser sus aliados. Ese es un tema muy importante y que tenemos que tenerlos arraigados en nuestro corazón. En ningún momento, por ningún momento se nos puede a nosotros pasar por la cabeza o sentir en el corazón que es que Israel no tiene por qué ser igual, nosotros somos iguales. Hay que tener en cuenta que Israel es el pueblo de Dios y no ha sufrido, ese pueblo ha sufrido tanto, y uno lo puede ver en la historia, que ningún otro pueblo en el mundo, ningún otro pueblo en el mundo. El otro punto también es que es un pueblo que es guiado como un rebaño. El pueblo de Dios es guiado como un rebaño. Lo vemos en el Salmo 78, 52. Miremos el Salmo 78, 52. 78, 52. Que dice: a su pueblo lo guió como a un rebaño, los llevó por el desierto como a ovejas. Y en el 103, en el Salmo, 103, también nos dice lo mismo. 103 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Miren qué interesante que aquí en este estudio que el Señor me permitió hacer, reforzaba cada vez más mi fe, entendiendo por qué el pueblo de Israel es tan importante para nosotros en nuestra fe mesiánica. Es tan importante para nosotros poder ver por qué Yeshua es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y su pueblo Israel es el que es guiado como un rebaño. Porque él, ya podemos entender cuando habla de esta parábola del pastor, todo tiene que ver es con su pueblo. Todo, mis queridos hermanos, tiene que ver con su pueblo. Y aquí podemos ver que es exaltado sobre todas las naciones. Y cuando vemos, perdónenme, aquí en exaltado sobre todas las naciones, me faltaron dos versículos más que nos refuerzan esto. Habíamos visto el de Devarim 26, 19, que es el de la Parachaquitabó. Discúlpenme, por favor. Pero hay dos versículos que son bien interesantes para poder soportar esto desde las Escrituras. Primera de Samuel 12:22. Primera de Samuel 12:22.
Dice así, nos dice, por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. Y en el Salmo 29:11, reforzando aún más por qué Israel está exaltado sobre todas las naciones, en el contexto de la Parashá Ki Tavo, en el versículo 16, como les había dicho, en el Salmo 29:11 nos dice lo siguiente. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con shalom. Esa es una oración que constantemente decimos y nos damos cuenta ahí que es Israel. Hoy soy muy enfático en Israel, por lo que está sucediendo. Soy muy enfático porque a medida que el Señor siga revelando, porque lo está haciendo, todos los que estamos creciendo por la misericordia de Dios, por su infinita gracia, porque no es por más que nos permite entender esto y que cada vez más hermanos están llegando, necesitamos estar muy soportados porque esto es fundamental, es fundamental. Y gracias al Eterno, porque hoy me hacía recordar esto tan importante en nuestra fe mesiánica y en el regresar por las raíces hebreas. También es algo muy importante en el pueblo de Dios, como quinto punto, que es caracterizado por el celo. El Señor tiene a su pueblo Israel y es caracterizado por el celo. Vamos a Tito 2:14 para soportar este Tito 2:14, que nos dice lo siguiente. Y aquí ya comenzamos a ver todo lo que es Yeshua por su pueblo Israel. En Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Démonos cuenta la dimensión de cómo comienza todo esto que estamos viendo en Ki Tavo a irnos llevando al pueblo de Israel hasta ver Yeshua, que Yeshua era con su pueblo y poder comprenderlo ahí. Vamos a hablar también en la ley escrita, que la ley escrita estará en su corazón, que la ley escrita estará en su corazón. Vamos a Hebreos 8:10. Vamos a Hebreos 8:10, por favor. Hebreos 8:10 nos dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí comenzamos nuevamente a ver toda esa transversalidad que hay desde la Torá, Haftará y la Brit Hadashah. Muy importante. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dentro del contexto que estamos hablando de por qué Dios e Israel son inseparables. En Primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente. Es el que todo el tiempo escuchamos muchas veces cuando estábamos nosotros en nuestro caminar, bendito sea Dios del pueblo cristiano, porque aprendimos muchas cosas, fuimos contristados en nuestros corazones y comenzó ese proceso. Pero aquí dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante entender este concepto de la ley escrita en su corazón y que es un llamado directamente, real sacerdocio, pero desde la perspectiva del pueblo de Israel. Solo podremos ser llamados así por medio de Yeshua, por su sangre, si estamos conectados al pueblo de Israel. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y aquí es cuando tenemos que tener en cuenta por qué todo lo que tiene que ver con la tierra, con Jerusalén, con lo que sucede allá, es importante.
Vamos a Apocalipsis 21:3, por favor. 21:3 vamos a mirar dentro de esta parte que nos dice lo siguiente. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y en el contexto, cuando vamos a Apocalipsis 21:3, sí señores, habla sobre la nueva Jerusalén. Entonces estamos entendiendo nosotros este concepto de la tierra. Ese es el concepto de la tierra. Vamos a la otra parte, donde dice también que es preparado para el servicio. Como séptimo punto, del pueblo escogido de Dios, dentro de lo que nos enseña Quitabó y nos enseñan todos los sabios relacionados exclusivamente, pues lo que les venía comentando en el capítulo de Devarim 16-19, sobre Dios e Israel son inseparables. Dios nos dice también que es un pueblo que ha sido preparado para el servicio y del cual tenemos que aprender. Vamos a Lucas 1:17, por favor. Vamos a Lucas 1:17. Y dice: Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo prepara un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Este es un texto muy importante, hermano, que tenemos que tener en cuenta, porque es un texto que nos permite, cuando hablemos con aquellas personas que el Señor les ha revelado, que hay que entender que el pueblo de Israel es el servicio. Es decir, que de ellos nosotros tenemos que aprender, para poder realizar las cosas que vienen haciendo y que son agradables para Dios dentro del contexto mesiánico, teniendo como referencia a nuestro Mesías Yeshua y todos esos ejemplos que hay de su servicio para el cumplimiento de la Torá, para el cumplimiento de los mandamientos. Y aquí es donde nos damos cuenta nosotros que Yeshua murió cumpliendo la voluntad del Padre y no violó ni un solo de los mandamientos. Vamos a Hechos 15:14. A Hechos 15:14. Dice: Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien a escoger dentro de los gentiles un pueblo para honrar de su nombre. Aquí es un tema también muy importante, porque aquí dice un momentico, pero Pedro está hablando de los gentiles y está diciendo que los escogió para honrar su nombre. Pero aquí el honrar el nombre tiene que ver directamente con todo lo que hemos visto, estar establecidos dentro del concepto de Dios, dentro del concepto de Dios del pueblo de Israel. Y ese es el énfasis en el que nos hemos desarrollado en este momento. Por eso es que nosotros tenemos que entender aquí el contexto, todo de lo que tiene que ver Yeshua en este proceso. Yeshua en Mateo 23:27, Yeshua en Mateo 23:37 nos dice lo siguiente. Mateo 23:37, Yeshua nos dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Este es un concepto muy interesante para poder hacerle entender y nosotros mismos entender que Yeshua vino por su pueblo y que todo aquel que sea injertado es cuando nosotros podemos entender eso. Y aquí nos responde lo que Yeshua dice, y ese Mateo 23:37, simplemente tú lo conectas o lo conectamos nosotros con Romanos 11 del 1 al 15, que para nosotros es muy importante, ese Romanos 11, 1, 15, que es el remanente de Israel. Y aquí es donde quiero hacer el cierre en esta parte de Quitabó, para que entremos con Oscar para mirar
qué importante es este Romanos 11:15 entendido desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva correcta de que estamos unidos al pueblo de Israel, injertados al pueblo de Israel. Romanos 11:1-15 es fabuloso para nosotros entenderlo desde esta perspectiva. Romanos 1:15 dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Aquí está diciendo Pablo, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? ¿Acusó a Israel delante de Dios? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en un tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Este pedazo es muy importante porque esa es la profecía, porque el amor de Dios y la gracia de Dios es tan grande que cada vez se está despertando más en nosotros, los que estábamos alejados de la tierra de Israel, se está despertando este entender de las raíces judías, pero con una sola misión, un solo deseo en el amor de Dios, en el deseo del amor de Hashem, de esperar a muchos como nosotros, que están en diferentes partes del mundo y que Dios por gracia está revelando. Hoy precisamente leyendo algo aquí en el periódico, mis hermanos, una tribu indígena que está en medio de la Sierra Nevada de aquí de nuestro país, Colombia, un área muy turística, pero muy cuidada por estos hombres indígenas. Salió hoy una noticia bien interesante. Tuvo que ir la fuerza pública, cosa que casi nunca se puede hacer, bien saben ustedes lo que tiene que ver con los territorios indígenas en nuestro país, y tuvo que ir hoy la Fuerza Aérea Colombiana a hacer una misión de rescate porque unos indígenas de la misma tribu, que no se ven casi con el mundo del exterior, que son muy cerrados para que el pueblo, para que la gente extranjera vaya y esté con ellos, comenzó a hablar de las escrituras y su mismo pueblo los iba a apedrear. Salieron 25 heridos y tuvo que ir la fuerza pública a sacarlos de su mismo pueblo, de su misma área, porque se les estaba revelando un nuevo evangelio. Eso no es casualidad, mis hermanos, eso no es casualidad. Y ahí es cuando viene la segunda parte de las ramas injertadas, que somos nosotros, y es donde nos dice a nosotros, en Rav Shaul, que dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Mis hermanos, ahí continúa esta parte de Romanos 11, que es muy hermosa, para entenderlo desde el contexto de Israel, desde este contexto de Israel. Es por eso que esta paracha Kitabó, en este versículo 26-16, que quería compartir hoy con ustedes, tengamos en cuenta que Dios e Israel son inseparables y que Yeshua es el Mesías del pueblo de Israel. Por lo tanto, al tener nosotros claro este concepto, claro estas escrituras, nos permite a nosotros cada vez soportarnos más en la fe y saber que por la gracia de Dios, por Yeshua, al ser injertados en su pueblo, pues tenemos que seguir sus tradiciones, tenemos que seguir sus fiestas, tenemos que guardar sus Shabbat,
Tenemos que guardar las enseñanzas que vienen de rabinos que nos enseñan cómo vivir nuestra vida para agradar al Eterno y no estar descoordinados con su pueblo Israel. Eso es, mi estimado Oscar, lo que quería hablar hoy de la Parashá Ki Tavo. No sé si tengas más comentarios con respecto a eso. Pues es una parashá muy, muy enriquecedora, pero pues realmente por lo que está pasando, me puso el Señor en el corazón hablar de lo de Israel, que también el pastor tenía eso en su corazón, y ver lo que está sucediendo en este momento, pues es interesante, realmente es interesante para analizar y meditar en esto que el Señor está haciendo. Es excelente ver todo lo que el Eterno está haciendo alrededor de la tierra en los corazones de personas que se han dispuesto a escudriñar las Escrituras. Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, es un judío, es un rabino judío. Enseñó Torá, no vino a enseñar un evangelio diferente a lo que ya estaba escrito. Yohanan 14 habla claramente y Yeshua dice algo muy contundente, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Y supuestamente nos habían enseñado desafortunadamente de que la Torá había sido clavada en el madero, de que la Torá, que las instrucciones perfectas del Eterno habían sido clavadas, como que si él comete errores, como que si él no sabe escoger un pueblo, que de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a sus propias palabras, en Éxodo 4, Shemot 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y le dice al faraón, voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y cuando nosotros vemos esa palabra, ahí está hablando con las naciones. Ahí no está hablando solamente con faraón, sino está hablando con el sistema que está en contra del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Entonces tenemos que darnos cuenta, al igual como en esta parashá, estamos viendo grandes promesas para el pueblo de Israel. En la Haftorá, en Isaías 60, estamos viendo en esta quinta consolación que los sabios han escogido estas consolaciones después del 9 de Av, cuando fue la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y conocemos lo que ha pasado, para darnos cuenta de la redención final y las promesas que tiene para el pueblo de Israel. Porque todo esto es con el pueblo de Israel. Romanos 3 nos dice claramente de que los oráculos del Eterno fueron dados al pueblo de Israel. Claramente Rab Shaul nos dice también de que la Torá, de que el culto, los sacrificios, el servicio del templo, todo fue dado al pueblo de Israel. Entonces, estas doctrinas que van en contra de lo que el mismo Yeshua está predicando son muy dañinas y levanta un muro de separación. Lo que vino a destruir Yeshua, amado Elber, lo están levantando los hombres, están tratando de levantarlo, creando ese antisemitismo, dejándonos saber de que los judíos mataron a Cristo. Pero cuando vemos lo que está pasando desde Génesis capítulo 1, nos damos cuenta de que el plan de salvación y de redención está desde antes de la creación de la tierra. Y de que el hombre cayó y de que ya el cordero había sido inmolado antes de que nacieran los hombres. Entonces, él viene a quitar y a destruir el pecado a través de su perfecto sacrificio. Y yo le pregunto una cosa, que estaba conversando con algunos hermanos y les he preguntado, ¿será que Yeshua no sabía que el pueblo, una parte del pueblo lo iba a rechazar? Y entonces me dicen, bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Recordemos en los evangelios cuando Pedro le pregunta, Yeshua le pregunta, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces. ¿Y qué le contesta al final? Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, todo esto que ha estado pasando dentro del pueblo de Israel ha sido con un propósito. Y esas vendas parciales, como dice Romanos 11, que tiene el pueblo, ha sido con el propósito de injertar a las naciones que quieran venir y entrar por la sangre del Cordero de una manera legal hacia el pueblo de Israel, como lo dice Efesios 2. Entonces estamos viendo de que se levantan diferentes movimientos que están estudiando Torá
teologías de diferentes casas, teología de que yo soy Efraín ahora y yo he reemplazado al pueblo de Israel. Mis amados, si vemos lo que dice la Escritura, Efraín fue cortado. Si vemos lo que dice de las casas, ha sido una sola casa siempre. Tenemos que ver la Escritura todavía de una manera más profunda en Pardes. ¿Por qué deja una parte del pueblo existente cargando con la Torá? Desde Génesis 49 nos está diciendo de que Judá iban a ser los legisladores que iban a cargar con la Torá. Desde Génesis 49. Entonces, hemos visto que ya la promesa estaba hecha. Y lo que deja ahí no es que son dos casas, dejó un remanente dentro del pueblo de Israel que quedara, como estabas explicando, mi amado hermano, que tiene un remanente en todas las generaciones que han hecho el trabajo de injertar a todos los goim, a las naciones. Lo vemos. Entonces, no podemos pensar de que el Todopoderoso comete errores. Cuando Él habla, es amén, así es. Cuando Él promete, Él cumple. Se están cumpliendo las promesas, estamos viviendo las profecías de ver la restauración final del pueblo de Israel, la Geulá final, la redención final, que va a venir el Mesías pronto. Y mientras los hombres nos levantemos y las mujeres nos levantemos, los pueblos de diferentes naciones, nos levantemos a trabajar de acuerdo a lo que ya está establecido hace miles de años, nosotros vamos a apresurar la redención, como dice segunda de Pedro. Entonces, tenemos que trabajar, pero no tenemos que trabajar en contra del pueblo de Israel. Carlos Mendoza, uno de nuestros amados hermanos, que tú lo conoces, que trabaja aquí en Yeshiva Shuvu, puso un post sobre el pueblo de Israel. Mi hermano, gente conocida que predican Torah supuestamente, que no estudian con judíos mesiánicos, empezaron a ir en contra del pueblo. Y estas son las personas que están enseñándole a diferentes moreos, diferentes pastores, roé, y en la teología del reemplazo han tomado la doctrina del reemplazo, la han mezclado con Torah y ahora nos están enseñando allá afuera de que Israel ha sido reemplazado por los nuevos, las casas o los eframitas o este mover tan extraño. No hay teología del reemplazo, no hay dispensación. La dispensación, ¿sabe qué? Se destruye al leer Levítico y estudiar Levítico 23. El Eterno no comete errores. Y otras personas me dicen, no, es que son raíces hebreas. Si se estudiara raíces hebreas de acuerdo a como está establecido en la Torá, yo no tendría nada de objeción con esto. Pero le digo, mi hermano, se están levantando teologías de reemplazo dentro de estas doctrinas raíces hebreas. Entonces, regresemos nosotros a nuestras raíces judías. No, es que no son judías. Bueno, vamos a ver qué dice Zacarías 8:23. Dice, así ha dicho Adonai Sebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto el borde. Está agarrándole lo mismo que le pasó a Yeshua con la mujer del flujo de sangre. Le está agarrando el borde, los tzitzit, el manto de un judío diciendo, iremos con vosotros. Ahora está hablando en plural. Dice, iremos con vosotros porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Y dice, agarrar el borde de un judío, hermano Elber. Entonces, en Yohanan 4 nos habla nuevamente, el rey y Mesías nos dice, le dice a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, tal vez esos, Oscar, tal vez por eso es que... Por eso nosotros estudiamos dentro del contexto de Torá y somos judíos mesiánicos. Porque nosotros no vamos a decir, somos un mover de una teología del reemplazo, porque de acuerdo a la Escritura, si nosotros no entramos a través de la sangre del Cordero a la casa de nuestros hermanos mayores, a hacer lo que ellos vienen haciendo hace miles de años, entonces nosotros no somos parte de ese pueblo, hermano Elber. Correcto, Oscar. Eso es muy importante porque eso es tal vez lo que el Señor me ha puesto en el corazón y nos ha estado llevando nuevamente, porque así como está creciendo esto, Oscar, así como el Señor está revelando, lo que está sucediendo ahorita es lo que tú acabas de decir. Personas que no son judías y se están abrogando algo que no les corresponde, sacando sus propias conclusiones y rechazando a Israel como la nación. Y eso es muy peligroso.
y hace muchísimo, muchísimo daño, realmente, hace muchísimo daño. Tal vez por eso es que el Señor me ponía estos siete puntos de Israel, el pueblo de Dios, de Israel como Dios e Israel son inseparables. Para mí fue muy gratificante ver el Señor cómo me fortalece para guardar eso de que Dios e Israel son inseparables. Eso es muy importante, que son un tesoro especial, que es un pueblo atesorado, Claro que que es sí. exaltado sobre todas las naciones, que es guiado como un rebaño, que es caracterizado por el celo, que tiene la ley escrita aún en su corazón y que está preparada para el servicio. Eso ahí, la perspectiva a ti te tiene que cambiar. Te tiene que cambiar y te tiene que mantener en la posición de que somos injertados al pueblo de Israel por medio de Yeshua. Así es. Y eso no va a hacer que tú estés en choque y creando división. División, que es lo que está pasando ahora. Que el Eterno nos bendiga y nos permita tener estos conceptos muy claros para poder compartirlos con las personas que cada vez preguntan más y quieren saber y cómo tenemos que llevarlo desde las Escrituras a ver qué es el pueblo de Israel, el escogido de Dios. Que ellos mismos lo lean y que seguramente cuando lo estén leyendo, en estos versículos que hemos compartido, el Señor se glorificará y les revelará, así como en algún momento lo hizo con nosotros, que pasábamos de largo todos estos conceptos y veíamos simplemente que, sí, Israel no hizo lo que tenía que hacer, entonces ahora somos nosotros los que venimos a salvar este juego final. Y resulta que es todo lo contrario. En El Hechos juego 21 final, estamos viendo algo, disculpa la interrupción, hermano. En Hechos dime. 21 estamos viendo algo muy contundente. Dice que millares de judíos celosos de la Torá creyeron en Mashiach. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la palabra del Eterno nunca falla, que es perfecta. Todo lo que él escribe, comenzando con la Bet de Bereshit en Génesis 1:1, está perfecto y desde la primera letra nos está dando un indicio de lo que va a pasar. En esa misma palabra, hasta Apocalipsis 22. Y una cosa que habla esta parashá, Kitavó, habla de Mereshit, de las primicias. En Apocalipsis 7 vemos 144,000 redimidos y vemos este grupo de personas que son los sellados y sabemos que hay diferentes personas y denominaciones y grupos que están diciendo pues que ellos son esas personas, pero aquí claramente nos muestra algo muy especial, nos dice que son los hijos de Israel y menciona las tribus. Y más adelante en el capítulo 14 dice el 14, el 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa todo esto? Antes no lo entendíamos porque no estudiábamos Torá. Esto significa que este grupo jamás se mezcló en idolatría. Nunca. Dice, estos son los que siguen al Cordero. Y dice, pero bueno, ellos caminaron con el Cordero, entonces el Cordero fue después de la muerte de Yeshua. No, el Cordero siempre ha existido. Correcto. Entonces vemos más adelante que dice, estos son redimidos entre los hombres, como primicias para el Eterno, Mereshit nuevamente. Ahí están nuevamente las primicias del Eterno. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Y más adelante podemos ver que después, a través de la sangre del Cordero y por llevar el orden que está establecido dentro de la palabra del Eterno, de la Torá, que fue dado a Israel, vemos que todas estas personas estaban enfrente del trono del Cordero. Pero hay un orden establecido. Ya llegó el tiempo cuando el Eterno está quitándole los velos a nuestros hermanos de las iglesias, dejándoles saber de que hay mucho más. En Lucas 24:44, Yeshua habla claramente y dice, era necesario que aconteciera esto de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Y en el verso 45 dice algo súper contundente, dice, y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Estaban estudiando, pero esto es por revelación. Yeshua mismo tiene que despertarnos para que nosotros podamos empezar a comprender esto tan poderoso y tan grandioso que es la mente de Mashiach, para que podamos entender la magnitud de lo que él había escrito hace miles de años, mi hermano.
Les agradezco muchísimo. Si tienes algún comentario final, amado, adelante, por favor. Y si no lo tienes, por favor, te pido que hagas una oración por todos nuestros hermanos de Latinoamérica que están siendo despertados para que el Eterno siga revelando más su Torá y siga revelando de que todo lo que le pasa, como tú acabas de decir, todo lo que le sucede al pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel está en exilio, todas las naciones están en problemas. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra, entonces aquellos que decidieron ser injertados, entonces y ser parte, van a la tierra. Así es que, mi amado hermano, si no hay algo más que vas a agregar, por favor te pido tus oraciones para cerrar y culminar. Claro que sí, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a orar porque es un tiempo de oración. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo que nos permitiste compartir. Padre eterno, sigue, Señor, quitando el velo a muchos hermanos más nuestros aquí en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, Padre Celestial, porque eres tú y nadie más que tú quien nos quita ese velo, Señor. Así como algún día lo hiciste conmigo y con mi esposa, Señor, en un instante. Así mismo hazlo, Señor, con muchas personas, Señor, que tú les estás poniendo esa revelación en su corazón. Gracias, Padre Celestial, y bendigo a todos aquellos que nos escucharon y que escucharán esta prédica para su entendimiento y sepan que tu pueblo Israel, tú lo escogiste. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén, amén, amado hermano. Gracias por estar con nosotros, Elber. Excelente palabra, lindo mensaje, lo que el Eterno te ha puesto. Gracias a todos nuestros hermanos alrededor de la tierra por ver esta presentación. Por favor, si le edificó, compártala con otras personas de todas las denominaciones, porque el que va a despertar es el Eterno a cada uno de nosotros. Así es que sigamos hacia adelante en la dirección construyendo esa gran autopista hacia el monte de Sión, a donde va a ir nuestro Rey Mesías Yeshua. Litrot, gracias, mi amado, que el Eterno te bendiga. Litrot. Un abrazo. Gracias, Oscar. Gracias por apoyar el programa y nos vemos pronto porque vamos a necesitar mucha ayuda, ¿ok? A tus servicios, Oscar, y al servicio del reino. Bendiciones, Oscar, y un saludo muy especial a todos. Amén, amado. Ok, shalom, bye bye. Shalom.